Bueno, arranco con el capítulo 1, pasando revista de Atrapada en el tiempo. Phil se sentía rodeado en el centro de la habitación. Tapizados de terciopelo y adornados con tapetes de ganchillo y diminutas alfombras. Rodeado por 12 habitaciones repletas de muebles, ropa y papeles. Y libros. Dios mío, los libros. 3 de las paredes del estudio estaban cubiertas por estanterías repletas. Había montones de novelas de misterio en ediciones de bolsillo, brillantes y baratas. Volúmenes encuadernados en cuero, apretados junto a obras del club de lectores. Antiguos tomos robados de bibliotecas desaparecidas y miles de panfletos, folletos y manuscritos. Una situación similar prevalecía en el resto de la casa. Libros y papeles cubrían cualquier superficie y los armarios crujían repletos. Su difunto padre adoptivo había tenido una vida plena y larga, 10 años más de los 70 que prescribe la Biblia. Y en sus 80 y tantos años, el reverendo Reginald Wakefield nunca había tirado nada. Roger reprimió la tentación de salir corriendo por la puerta principal. Me da justo el reflejo ahí. Bueno. Roger reprimió la tentación de salir corriendo por la puerta principal, saltar a su Mini Morris y regresar a Oxford, abandonando la rectoría y su contenido a merced del tiempo y de los vándalos. Tranquilízate, se dijo, respirando hondo. Puedes solucionarlo. Los libros son lo más fácil. Solo es cuestión de clasificarlos y llamar a alguien para que se los lleve. Claro que se necesitará un camión gigantesco, pero puede hacerse. La ropa no es problema. A una institución de caridad. No sabía qué iba a ser una institución de caridad con tantas sotanas negras de Sagra de 1948. Pero tal vez los pobres no fueran tan quisquillosos. Empezó a respirar mejor. Había tenido un mes de licencia en el departamento de historia de Oxford para ocuparse de las cosas del reverendo. Quizás eso bastara, después de todo. En sus momentos de mayor depresión, había pensado en que la tarea le llevaría años. Se dirigió a una de las mesas y cogió un platito de porcelana. Estaba lleno de pequeños rectángulos de metal y unos distintivos de plomo que daban las parroquias a los mendigos en el siglo XVIII, como una suerte de identificación. En Escocia los llamaban gaberluncies. Junto a una lámpara había una colección de botellas de cerámica y una caja de rapé en forma de caracol con un aro de cerámica y una caja de rapé. Leí lo mismo 2 veces. Una colección de botellas de cerámica y una caja de rapé de forma de caracol con un aro de plata. ¿Y si las donara a un museo? Pensó, no muy convencido. La casa estaba llena de objetos jacobitas. El reverendo había sido aficionado a la historia y el siglo XVIII era su campo de investigación. Sin querer se puso a acariciar la superficie de la caja de rapé, recorriendo las líneas negras de las inscripciones con los nombres y fechas de diáconos y tesoreros de la organización de sastres de la canonjía de la ciudad de Edimburgo, 1726. Quizá debería guardar algunas de las cosas del reverendo, pero se echó atrás, sacudiendo la cabeza con firmeza. Nada de eso, hombre, dijo en voz alta. Sería una locura. O en el menor de los casos, el comienzo de una vida de rata. Si empiezas a guardar cosas, terminarás rodeado por siglos de basura y hablando solo. Al pensar en la basura, recordó el garage y se le aflojaron las rodillas. El reverendo, que de hecho era su tío abuelo, lo había adoptado a los 5 años durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su madre murió en un bombardeo y su padre en las negras aguas del Canal de la Mancha. Con su fuerte instinto de conservación, el reverendo había guardado todos los artefactos de su padre sellados en embalajes y cajas, en la parte posterior del garage. Roger sabía que nadie los había abierto en los últimos 20 años. Lanzó un quejido
al pensar en tener que registrarlos. Dios mío, dijo en voz alta, cualquier cosa menos eso. No era un ruego, pero el timbre de la puerta sonó como si fuera una respuesta, haciendo que Roger se mordiera la lengua del susto. La puerta de la rectoría se trababa cuando había humedad, es decir, se trababa siempre. Rogers la desatascó con esfuerzo antes de ver a la mujer en el umbral. ¿En qué puedo servirle? Era de estatura mediana y muy guapa. Roger notó que era de huesos finos y que llevaba el pelo castaño recogido en un moño. En medio de todo, unos extraordinarios ojos color claro jerez añejo. Los ojos lo recorrieron desde los zapatos hasta la cabeza, unos 30 centímetros más arriba que la de ella. La sonrisa se extendió. No me gusta empezar con una frase hecha, dijo. Pero, ¿cómo has crecido, Roger? Roger sintió que se ruborizaba. La mujer rió y le tendió la mano. Es Roger, ¿verdad? Soy Claire Randall, una vieja amiga del reverendo, pero no lo veía desde que tenía 5 años. ¿Dice que era amiga de mi padre? Entonces sabrá que él... La sonrisa se desvaneció y dio paso a una expresión de pesar. Sí, lo sentí mucho cuando me enteré. El corazón, ¿no? Sí, muy repentino. Acabo de llegar de Oxford para ocuparme de todo. Hizo un gesto indefinido que comprendía la muerte del reverendo, la casa y todo su contenido. Por lo que recuerdo de la biblioteca de su padre, la tarea le llevará hasta Navidad, observó Claire. En ese caso, no deberíamos molestarlo, dijo una suave voz con acento estadounidense. Ah, me olvidaba, dijo Claire. Roger Wakefield, mi hija, Brianna. Brianna Randall dio un paso adelante con una sonrisa tímida. Roger la observó un momento. Se apartó y abrió la puerta preguntándose cuándo se había cambiado la camisa por última vez. De ninguna manera, dijo con sinceridad. Necesito descansar. ¿No quieren pasar? Las condujo hasta el estudio del reverendo. Además de atractiva, la hija era una de las muchachas más altas que había visto. 1,80 m por lo menos, pensó. Inconscientemente se enderezó hasta su 1,90 m para superarla en estatura. Al entrar en el estudio, se agachó para no golpearse contra el dintel. Pensaba venir antes, explicó Claire, hundiéndose en el enorme sillón de orejas. La cuarta pared del estudio del reverendo tenía ventanales desde el suelo hasta el techo, y la luz del sol hacía brillar la horquilla de perlas en su pelo castaño. Tenía pensado venir el año pasado, pero hubo una emergencia en el hospital de Boston. Soy doctora, explicó, frunciendo un poco la boca ante la mirada de sorpresa de Roger. Siento que no pudiéramos venir. Me habría gustado mucho volver a ver a su padre. Roger se estaba preguntando por qué habrían ido, si sabían que el reverendo había muerto, pero le pareció descortés manifestarlo. En cambio preguntó, ¿están disfrutando el viaje? Sí, hemos venido en coche desde Londres, respondió Claire mientras dirigía una sonrisa a su hija. Quería que Brie conociera esto. Al oírla hablar no lo creería, pero es tan inglesa como yo, aunque nunca ha vivido aquí. ¿De veras? Roger miró a Brianna. No parecía inglesa, pensó. Aparte de la estatura, tenía un pelo rojizo que llevaba suelto sobre los hombros y su cara era angulosa con una nariz larga y recta, quizá más larga de lo aconsejable. Nací en Estados Unidos, explicó Brianna, pero tanto mamá como papá eran ingleses. ¿Eran? Mi marido murió hace 2 años, explicó Claire. Creo que usted lo conoció, Frank Randall. Frank Randall, por supuesto. Roger se dio un golpe en la frente y sintió que se ruborizaba. Pensarán que soy tonto, pero acabo de darme cuenta quiénes son. El nombre lo explicaba todo. Frank Randall había sido un historiador eminente, muy amigo del reverendo, e intercambiaron información sobre los jacobitas durante años, aunque habían pasado más de 10 desde la última vez que Randall visitó la rectoría. ¿De modo que están visitando los sitios históricos cercanos a Inverness?, preguntó Roger. ¿Ya han estado en Culloden? Todavía no, respondió Brianna.
Pensábamos ir más adelante. La sonrisa que acompañó su respuesta fue cortés, pero nada más. Haremos una excursión al lago Ness esta tarde, explicó Claire. Y a lo mejor vamos hasta Fort William mañana, o damos una vuelta por Inverness. Ha crecido mucho desde la última vez que estuve allí. ¿Cuándo fue? Roger se preguntaba si debía ofrecerse como guía turístico. En realidad no tenía tiempo, pero los Randall habían sido buenos amigos del reverendo. Además, un paseo en coche hasta Fort William con dos mujeres atractivas era una perspectiva más agradable que limpiar el garage, la siguiente tarea en su lista. Hace más de 20 años, mucho tiempo. Había una nota extraña en la voz de Claire, que hizo que Roger la mirara, pero ella le devolvió la mirada con una sonrisa. Bien, dijo, si hay algo que pueda hacer por ustedes mientras estén en las tierras altas. Claire seguía sonriendo, pero su expresión había cambiado. Roger pensó que había estado esperando que le diera pie. Miró a Brianna y luego a él. Ya que lo menciona, dijo ampliando la sonrisa. —¡Mamá! —exclamó Brianna, irguiéndose en la silla—, no querrás molestar al señor Wakefield. Mira todo lo que tiene que hacer. Con un ademán señaló el estudio y las cajas y las hileras de libros. —No es ninguna molestia —protestó Roger—. ¿De qué se trata? Claire hizo callar a su hija con la mirada. No planeaba darle un golpe en la cabeza y sacarlo a rastras de aquí —dijo con cierta aspereza—, pero quizás conozca a alguien que me pueda ayudar. Es un pequeño proyecto histórico —dijo—. Busco a alguien versado en la historia de los jacobitas del siglo XVIII, Bonnie Prince Charlie y los demás. Roger se inclinó hacia adelante, interesado. ¿En los jacobitas? Ese período no es mi especialidad, pero algo sé. Sería difícil no conocerlo viviendo tan cerca de Culloden. Allí se libró la última batalla, como sabrás, le explicó a Brianna. El ejército de Bonnie Prince se batió con el duque de Cumberland. Fue una derrota terrible. Así es, dijo Claire, y de hecho tiene que ver con lo que quiero averiguar. Buscó en su bolso y sacó un papel doblado. Y lo leyó rápidamente. Era una lista de nombres, quizás 30, todos hombres. Había un título. Rebelión Jacobita, 1745, Culloden. El 45, ¿eh? ¿Estos hombres lucharon en Culloden? Así es, contestó Claire. Lo que quiero averiguar es cuántos sobrevivieron. Roger se frotó la barbilla mientras estudiaba la lista. Es una pregunta sencilla, dijo, pero la respuesta puede ser difícil de encontrar. En Culloden murieron tantos hombres de los clanes que apoyaban al príncipe Carlos que no se los enterraron uno por uno. Se los pusieron en fosas comunes con solo una lápida con el nombre del clan. Lo sé, dijo Claire. Brianna no ha estado allí, pero yo sí, hace mucho. A Roger le pareció ver una sombra pasajera en su mirada, aunque ella lo ocultó, buscando algo en el bolso. No le extrañó. Culloden era un sitio conmovedor. A él también se le llenaban los ojos de lágrimas al contemplar aquel extenso páramo y recordar la valentía de los soldados del regimiento de montañeses de Escocia que yacían bajo la hierba. Claire le entregó varias hojas más. Su dedo recorría el margen de una de las hojas. Manos hermosas, pensó Roger, delicadamente moldeadas y cuidadas, con un solo anillo en cada mano. En especial resultaba atractivo el anillo de plata de la mano derecha, un aro ancho jacobino con el diseño entrelazado de las tierras altas, adornado con flores de cardo. Estos son los nombres que conozco de las esposas. Pensé que podía ser de utilidad, pues si los maridos murieron en Culloden, es posible que ellas se volvieran a casar o emigraran. ¿Esos datos estarán en el registro parroquial? Todos pertenecen a la misma parroquia. La iglesia estaba en Brockmorda, al sur de aquí. Buena idea, señaló Roger, algo sorprendido. Es lo que se le ocurriría a un historiador. Yo no lo soy de ninguna manera, dijo con voz seca Claire Randall. Pero cuando se vive con un historiador se piensa de manera parecida. Por supuesto, a Roger se le cruzó un pensamiento y se levantó. Soy un pésimo anfitrión. Les traeré algo de beber. Después me puede contar algo más. Tal vez pueda ayudarla.
A pesar del desorden, sabía dónde estaban las botellas, y pronto sirvió whisky para los tres. Le puso bastante soda al vaso de Brianna, y notó que la muchacha sorbía la bebida como si fuera insecticida, y no el mejor Glenfiddich. Claire lo pidió puro y parecía disfrutarlo más. Bien. Roger volvió a su asiento y cogió el papel otra vez. Un problema interesante desde el punto de vista histórico. Dice que estos hombres eran de la misma parroquia. Serían también del mismo clan. Veo que muchos se apellidan Fraser. Claire asintió. Eran de la misma heredad, pero una pequeña granja de las tierras altas llamada Brock Turag, conocida localmente como Lallybrook. Eran parte del clan Fraser, aunque formalmente nunca estuvieron a las órdenes de Lord Lovat. Se unieron antes a la rebelión, lucharon en la batalla de Preston Pans, mientras que los de Lovat entraron en la guerra poco antes de Culloden. ¿De veras? Es muy interesante. Normalmente los pequeños terratenientes morían en el lugar en que habían nacido y eran registrados en su parroquia, pero la tentativa de Bonnie Prince Charlie de reconquistar el trono de Escocia cambió el curso normal de los acontecimientos. En la hambruna posterior al desastre de Culloden, muchos habitantes de las tierras altas emigraron al Nuevo Mundo. Otros se fueron de los valles y los páramos a las ciudades en busca de empleo y comida. Unos pocos se quedaron aferrados a sus tierras y tradiciones. Sería un artículo fascinante, dijo Roger pensando en voz alta. Seguir el rastro de varios individuos y averiguar qué fue de ellos. No sería tan interesante si todos hubieran muerto en Culloden, pero existe la posibilidad de que algunos se salvaran. Estaba dispuesto a emprender el proyecto como una diversión, aunque no se lo hubiera pedido Claire Randall. Sí, creo poder ayudarla, dijo, y se sintió gratificado con la sonrisa cálida que le dirigió Claire. ¿Lo hará? Maravilloso, exclamó ella. Será un placer, respondió él. Dobló el papel y lo puso sobre la mesa. Empezaré enseguida, pero cuénteme, ¿qué tal el viaje desde Londres? La conversación versó sobre generalidades. Las mujeres le hablaron de su viaje transatlántico y luego del trayecto en coche desde Londres. Roger no prestaba mucha atención, hacía planes para la investigación. Se sentía culpable por haber asumido la responsabilidad. No debería gastar ese tiempo. Por otra parte, era un tema interesante, y tal vez podría combinar el proyecto con la ordenación del material del reverendo. Estaba seguro de que había 48 cajas en el garage etiquetadas Jacobitas varios. Pensar en ellas fue suficiente para acobardarse. Con un esfuerzo logró olvidarse del garage y descubrió que la conversación ya versaba sobre otro tema. ¿Druidas? Roger se sintió aturdido. Comprobó si le había añadido soda a su vaso. Nunca había oído hablar de ellas. Claire pareció un poco desilusionada. El reverendo conocía el tema, aunque solo en forma extraoficial. Tal vez no creyera que valiera la pena contarlo, le parecía como una broma. Roger se rascó la cabeza. No, la verdad es que no lo recuerdo, pero tiene razón, tal vez no lo consideró un tema serio. Bueno, no sé. Claire cruzó las piernas. Un rayo de sol se reflejó en sus medias, realzando la delicadeza de los largos huesos que había debajo. Cuando estuve con Frank la última vez, pero por Dios si fue hace 23 años, el reverendo le contó que había un grupo local de, digamos, druidas modernas. No sé si son auténticas, lo más probable es que no. Brianna se inclinó hacia adelante, interesada. El reverendo no podía reconocerlas oficialmente, porque eran algo pagano, pero su ama de llaves, la señora Graham, formaba parte del grupo, de modo que él sabía qué pasaba. Le contó a Frank que iba a haber una ceremonia de algún tipo en el amanecer de Beltane, o sea, el día de mayo. Roger asintió, tratando de imaginarse a la seria señora Graham participando en ritos paganos y danzando alrededor de círculos de piedra al amanecer. Lo único que recordaba de las ceremonias druidas era que en algunas se sacrificaban víctimas quemándolas en jaulas de mimbre,
comportamiento de lo más inadecuado para una dama escocesa presbiteriana de su edad. Hay un círculo de piedras verticales en la cima de una colina, cerca de aquí. Fuimos un día, antes del amanecer, para espiarlas, prosiguió Claire, encogiéndose de hombros como si pidiera disculpas. Ya sabe cómo son los estudiosos, no se interesan por lo que no se refiere a su disciplina, ni por el sentido de cortesía. Roger pareció sorprenderse un poco, pero asintió con ironía. Y allí estaban todas. La señora Graham, como el resto, llevaba una sábana puesta y cantaban y bailaban en medio del círculo de piedras. Frank estaba fascinado, añadió con una sonrisa. Incluso yo me quedé impresionada. Hizo una pausa mientras observaba a Roger. Me enteré de que la señora Graham murió, pero me pregunto si tenía familia. Creo que el pertenecer a esos grupos es hereditario. A lo mejor hay una hija o nieta que me pueda contar algo. Bueno, dijo Roger, hay una nieta llamada Fiona Graham. De hecho, vino a ayudar cuando murió la abuela. El reverendo era demasiado viejo para arreglársela solo. Si algo podía borrar la imagen de la señora Graham, danzando disfrazada con una sábana, era pensar que Fiona, de 19 años, podía ser guardiana de antiguos conocimientos místicos. Pero Roger se repuso resueltamente y prosiguió. Ahora no está, pero podría preguntarle. Claire hizo un ademán, como cambiando de tema. No se moleste, ya le hemos hecho perder mucho tiempo. Roger observó que Brianna Randall se comía las uñas. Esta pequeña imperfección le dio valor para dar el siguiente paso. La muchacha lo intrigaba y quería estar seguro de que la volvería a ver. Hablando de círculos de piedra, se apresuró a decir, creo que conozco el que mencionó. Es bastante pintoresco y no está lejos del pueblo. Sonrió mirando a Brianna Randall y al hacerlo notó que ésta tenía 3 pecas en el pómulo. Tal vez podría comenzar mi investigación yendo a Brockturach. Está en la misma dirección que el círculo de piedra, así que quizá... Ah. Con una sacudida de su abultado bolso, Claire Randall derribó los vasos y volcó su contenido sobre la mesa, mojando las piernas de Roger. Ay, cuánto lo siento, se disculpó. Se inclinó y empezó a recoger los cristales, a pesar de los esfuerzos de Roger por disuadirla. Brianna llevó unas servilletas de papel que había cogido en el aparador. Mamá, realmente no me imagino cómo te permiten hacer cirugía. Mira que le has empapado hasta los zapatos. Se arrodilló y empezó a ayudar a su madre. Y también los pantalones. Agarrando una de las servilletas de papel, empezó a secarle los zapatos. La cabellera roja se sacudía entre sus piernas. Levantando la cabeza, le miró los muslos y frotó un par de manchas. Roger cerró los ojos y trató de pensar en otra cosa. Impuestos y accidentes de coches. Para no delatarse por completo mientras sentía el aliento de Brianna Randall a través de la tela mojada de los pantalones. Quizá quiera hacer el resto solo, oyó decir. Abrió los ojos y se encontró con una mirada azul y una amplia sonrisa. Cogió la servilleta que le ofrecía a Brianna, respirando como si lo hubiera perseguido un tren. Al bajar la cabeza para frotarse los pantalones, Roger alcanzó a ver la expresión de Claire, mezcla de comprensión y burla. En su expresión no se percibía nada más, hasta que nada quedaba del brillo de los ojos que a Roger le había parecido ver justo antes de la catástrofe. Tal vez había sido producto de su imaginación, pues, ¿por qué iba a hacer eso a propósito? ¿Desde cuándo te interesan las druidas, mamá? Brianna quería hallar algo divertido en la idea. Noté que se mordía el interior de la mejilla mientras yo charlaba con Roger Wakefield y sonreía. ¿Te vas a disfrazar con una sábana para unirte a ellas? Sin duda sería más divertido que las reuniones de los jueves con el personal del hospital, repuse. Pero me va a dar un poco de frío, Brianna. Brianna se rió a carcajadas, asustando a 2 ardillas que salieron del camino. No, respondí poniéndome seria. No son las druidas lo que me interesan. Conocí a alguien en Escocia a quien me gustaría encontrar. Conocí a alguien... No tengo su dirección. Hace más de 20 años que no la veo. Pero estaba interesada en cosas raras como esas. Magia, antiguas creencias, folclore. Vivía cerca de aquí. Se me ocurrió que si todavía vive,
Podría estar relacionada con un grupo como el de las druidas. ¿Cómo se llama? Sacudí la cabeza, tratando de sujetar la horquilla que se me había aflojado, pero se deslizó por el pelo y cayó al suelo. —¡Maldición! —exclamé, agachándome a buscarla. La hierba era espesa y tuve dificultad para encontrarla. Pensar en Gaylis Duncan me pone nerviosa. —No sé —respondí mientras me apartaba los rizos de la cara—. Quiero decir, ha pasado tanto tiempo que estoy segura de que debe de tener otro apellido. Era viuda, se habrá casado de nuevo, o puede ser que use su apellido de soltera. Brianna perdió el interés en el tema y caminamos un rato en silencio. De repente preguntó: —¿Qué te pareció Roger Wakefield, mamá? La miré. Tenía las mejillas rosadas, pero quizás era por el viento primaveral. —Parece un joven muy agradable —dije con cautela—. Es inteligente, sin duda, uno de los profesores más jóvenes de Oxford. Sabía lo de su inteligencia. Me pregunté si tendría imaginación. Los eruditos por lo general carecen de ella, pero la imaginación resultaría útil. Tiene unos ojos divinos —dijo Brianna, olvidando el detalle de la inteligencia—. ¿No son increíblemente verdes? Sí, son muy llamativos —dije. Siempre han sido así. Recuerdo que cuando lo conocí de niño me llamaron la atención. Brianna bajó la mirada para mirarme. —¡Qué ocurrencia la tuya, mamá! ¿Era necesario que le dijeras: «Dios mío, cómo has crecido», cuando te abrió la puerta? ¡Qué vergüenza! Me eché a reír. Cuando alguien que te llegaba al ombligo la última vez que lo viste te supera en estatura, notas la diferencia, me defendí. —Mamá, pero se reía a carcajadas. También tiene un trasero muy bonito —añadí en tono de burla. Me di cuenta cuando se agachó. —¡Madre, pueden oírte! Casi habíamos llegado a la parada del autobús. Junto al poste había 2 o 3 mujeres y un anciano. Cuando nos acercamos, se volvieron a mirarnos. —¿Para aquí el autobús de Lochside Tours? —pregunté, mientras miraba los avisos pegados en la cartelera. —Sí —respondió una de las mujeres—, llegará dentro de unos 10 minutos. Observó a Brianna con sus tejanos y su camiseta blanca. Era evidente que era norteamericana. La nota patriótica final la daba en el rostro, colorado por la risa contenida. —¿Van a visitar el lago Ness? ¿Es la primera vez? Le sonreí. Hace alrededor de 20 años viajé por el lago con mi marido, pero este es el primer viaje de mi hija a Escocia. —Oh, ¿de veras? El comentario atrajo la atención de las demás señoras, que se agolparon a nuestro alrededor, de repente amables. Nos dieron consejos y nos hicieron preguntas hasta que el enorme autobús amarillo apareció. Antes de subir, Brianna hizo una pausa para admirar el pintoresco paisaje de verdes y sinuosas colinas que descendían al lago, bordeado de negros pinos. —Esto será divertido —dijo riéndose—. ¿Crees que veremos al monstruo? —Nunca se sabe —respondí. Roger pasó el resto del día abstraído, haciendo una tarea tras otra. Los libros que debía donar a la Sociedad para la Prevención de Antigüedades yacían desparramados fuera de su caja. El viejo camión del reverendo estaba en el sendero con la capota levantada. En mitad de la revisión del motor, y una taza de té yacía a medio tomar y cubierta de nata junto al codo de Roger, mientras éste observaba con mirada ausente la lluvia. Sabía qué debía hacer: ordenar el estudio del reverendo. No eran solo los libros, aunque eran un trabajo arduo. Solo había que decidir con cuáles quedarse y cuáles enviar a la antigua biblioteca del reverendo. No, tarde o temprano iba a tener que ocuparse del escritorio, cuyos cajones y casilleros estaban repletos de papeles, y tendría que quitar y ordenar todo lo que decoraba la pared de corcho, tarea capaz de intimidar al más valiente. Además de cierta aversión por la tediosa tarea, a Roger lo detenía otra cosa. No tenía ganas de hacer eso, a pesar de que era necesario. Le gustaría ocuparse del proyecto de Claire Randall, seguir la pista del clan de Culloden. Era algo interesante, aunque como investigación fuera un trabajo menor. Pero no se trataba de eso. No, pensó. Si debía ser sincero consigo mismo, quería iniciar el proyecto porque ansiaba ir a la casa de huéspedes de la señora Thomas y poner el fruto de su esfuerzo a los pies de Brianna Randall, como se suponía que hacían los caballeros con la cabeza del dragón.
Aunque no obtuviera un buen resultado, necesitaba una excusa para verla y hablar con ella. Brianna le recordaba un cuadro de Bronzino, pensó. Tanto ella como su madre parecían haber sido dibujadas, retratadas con pinceladas tan vívidas y con un arte tan delicado que se destacaban del resto como si estuvieran en relieve. Pero Brianna tenía un color de piel tan intenso y un aire tan imponente que parecía que los modelos de Bronzino te siguieran con la mirada. Nunca había visto un cuadro de Bronzino haciendo muecas a un vaso de whisky, pero de haber habido uno, estaba seguro de que habría tenido la cara de Brianna Randall. Bueno, maldita sea, se quejó en voz alta. No me llevará tanto tiempo revisar los registros de la casa de Culloden mañana, ¿no? Tú, dijo, dirigiéndose al escritorio, puedes esperar otro día. Tú también, dijo a la pared, y con actitud desafiante agarró una novela de misterio. Miró a su alrededor con aire beligerante, como si estuviera retando a los muebles a poner alguna objeción, pero no hubo ningún sonido excepto el rumor de la estufa. La desconectó y con el libro bajo el brazo abandonó el estudio, apagando la luz tras de sí. Un minuto más tarde regresó, cruzó la habitación en la oscuridad y recogió la lista de nombres de la mesa. Por todos los diablos, dijo metiéndose la lista en el bolsillo de la camisa. No quiero olvidarme del maldito papel por la mañana. Luego se fue a la cama. Volvimos del lago Ness, empapadas por la lluvia, y el viento al tibio refugio de una comida caliente ante el fuego de la sala. Brianna empezó a bostezar antes de terminar los huevos revueltos y pronto se excusó para darse un baño caliente. Me quedé charlando con la señora Thomas, la dueña de la casa de huéspedes, y hacia las 10 subí a darme un baño y a ponerme el camisón. Brianna se levantaba temprano y se dormía también temprano. Cuando abrí la puerta del dormitorio me recibió su suave respiración. Tenía el sueño bastante pesado. Colgué la ropa y arreglé un poco el cuarto sin hacer ruido, aunque no había peligro de que se despertara. La casa se sumió en el silencio mientras me dedicaba a mis tareas. Por eso el rumor de mis movimientos me parecía fuerte. Había llevado conmigo varios de los libros de Frank, con la idea de donarlos a la biblioteca de Inverness. Estaban en el fondo de mi maleta. Los saqué y los apoyé sobre la cama. 5 volúmenes de tapa dura, con cubiertas llenas de polvo. Unos buenos tomos, de 500 o 600 páginas cada uno, sin contar índices ni ilustraciones. Las obras completas de mi difunto marido, con anotaciones en todas las ediciones, citas de elogios de la crítica que cubrían las obras, comentarios de reconocidos expertos en el campo de la historia. No estaba mal para una vida de trabajo, pensé, un trabajo completo y autorizado del cual enorgullecerse. Puse los libros sobre la mesa, al lado de mi maleta, para no olvidarlos por la mañana. Los títulos de los lomos eran diferentes, por supuesto, pero los ordené de modo que el nombre Frank W. Randall coincidiera, uno encima del otro. Brillaban como joyas bajo la luz del velador. La casa de huéspedes estaba en silencio. Todavía no era época de turistas y los pocos que había se habían retirado a dormir ya hacía rato. En la cama vecina, Brianna dio un pequeño gruñido y se dio la vuelta en sueños, cubriendo su rostro dormido con largos mechones rojizos. Un pie largo y descalzo quedó fuera de las sábanas y lo tapé con delicadeza. El impulso de tocar a un niño dormido nunca desaparece, aunque el niño sea mucho más robusto que su madre. Aparté el pelo de su rostro y le acaricié la cabeza. Sonrió dormida, un fugaz reflejo de satisfacción. Sonreí mientras la observaba, y susurré en sus oídos, como tantas otras veces. Por Dios, eres tan parecida a él. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Se había convertido en un hábito. Cogí el camisón del respaldo de la silla. En las noches de abril hacía muchísimo frío en las tierras altas escocesas. Sin embargo, aún no estaba lista para acudir a mi lecho. Le había pedido a la casera que dejara el fuego encendido en el comedor, después de asegurarle que lo apagaría antes de retirarme. Cerré la puerta con suavidad, mirando las largas piernas y la cabellera rojiza desparramada
sobre el cobertor azul. La salita estaba oscura, el fuego se había consumido hasta reducirse a una llama constante en el tronco principal. Empujé un silloncito frente al hogar y apoyé los pies sobre el guardafuego. Podía oír a mi alrededor los pequeños sonidos de la vida moderna, el tenue zumbido del frigorífico en el sótano, el murmullo de la calefacción central que convertía el hogar de leños en un adorno antes que en algo necesario. A veces el motor de un coche al pasar. Pero por debajo de todo permanecía el profundo silencio de la noche de las tierras altas. Me senté muy quieta, queriendo aprenderlo. Hacía 20 años que lo había sentido por última vez, pero aún estaba allí el poder consolador de la oscuridad entre las montañas. Metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué una copia de la lista que había entregado a Roger Wakefield. Estaba demasiado oscuro para leer a la luz del fuego de la chimenea, pero no necesitaba leer los nombres. Desplegué el papel y contemplé las líneas ilegibles. Pasé el dedo por cada una, murmurando cada nombre como una oración. Estaban en su elemento en aquella fría noche de primavera, mucho más que yo, pero me quedé contemplando las llamas, dejando que la oscuridad exterior llenara los espacios vacíos de mi interior. Y repitiendo sus nombres, como para convocarlos, empecé a dar mis primeros pasos hacia atrás, cruzando la oscuridad vacía donde ellos aguardaban. Bueno, se terminó el primero, bastante light a comparación de lo que se viene leyendo. Bueno, espero que se haya escuchado bien, les mando un beso y bueno, seguimos mañana.